semana 8, ¿ya? Hay bastante temas que ver y así que lo vamos a dar, ya no, usted sabe que a mí no me gusta correr mucho, pero sí explicarle, darle algunos alcances más de lo que la información que ya ustedes tienen en la separata. Vamos a revisar, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla, un ratito. Me indican, por favor, si ven mi pantalla. Sí se ve, profesor. Ok, muchas Se ve, gracias, profesor. muchas gracias. Gracias. Vamos a, ya. Vamos a ver este asunto del cambio climático y el proceso del calentamiento global. Se habla bastante esto, ¿no? Del calentamiento global que está afectando a la Tierra. Acá justo vamos a ver algunos aspectos de por qué el calentamiento global, a qué se debe, qué significa eso. O sea, calentamiento quiere decir que se está calentando más y lo que hay que entender también, muy aparte, no aparte, porque tiene bastante relación de lo que se ve, de que gran parte de lo que le sucede, hay que entender algo. En primer lugar, uno, la Tierra es como un ser humano. O sea, hago esa analogía, digamos, ¿no? La Tierra nació, nace, uno va creciendo, es niño, va evolucionando en el tiempo, va creciendo, llega, es joven y llega a un estado de adultez y de madurez. Y después empieza a envejecer las personas. Y al final, ¿qué sucede? Lo que nos sucede a todo el mundo, que es la única verdad real que tenemos, que en algún momento todos nos vamos a morir. No somos inmortales. Tarde o temprano todos morimos. Ahora que de aquí, que voy a ser ingeniero, que voy a ser doctor, que me voy a casar, que voy a viajar y todo, está bien. Que se vaya a dar es relativo, se hará o no se hará en mayor o menor medida, pero lo que sí sé realmente es que en algún momento me voy a morir. Ya. Igualito, la Tierra es igual. La Tierra nació, evolucionó todo y va a desaparecer también. Pero estos procesos son procesos que duran miles a millones de años. La Tierra tiene 4.600 millones de años de edad. Entonces, la Tierra está en una etapa, ya pasó una etapa de madurez, digamos, entonces ya está envejeciendo y entonces, en su última etapa de vida de la Tierra ha pasado por 4 eras de hielo. O sea, 10.000 años de baja temperatura hasta llegar a un extremo, comienza a bajar la temperatura hasta un extremo máximo y de ahí vuelve a subir. Sube, se calienta hasta un extremo máximo, 10.000 años, y vuelve a bajar, y así, periódicamente, ¿no? Algo así. Entonces, ¿ahorita en qué etapa nos encontramos? Realmente, dentro de la etapa evolutiva de la Tierra, o sea, de la Tierra en sí, estamos en una etapa de calentamiento. O sea, la Tierra se está calentando. Dentro de su proceso está en una etapa de calentamiento. ¿Va a seguir calentándose? Sí. Hasta llegar a un tope máximo de calentura, digamos, y de ahí va a empezar a enfriarse y va a haber otra era de hielo. Entonces, eh, el hombre hace, lo que hay que, claro, el calentamiento afecta al clima, si afecta al clima, afecta a las condiciones del planeta, afecta a las plantas, afecta a los animales, por lo tanto nos afecta a nosotros, se mueren los animales. O sea, es toda una cadena. Ahora, pero también hay acciones, mayormente las acciones son las acciones del hombre, que, que, digamos, alteran ese proceso, ¿no? Entonces, está calentando, o sea, se está calentando más rápidamente, y es así. Pero ahora hay que entender los tiempos también. Los tiempos geológicos, los tiempos de la Tierra son tiempos grandes, hablamos de millones de años. Y los tiempos humanos, los tiempos históricos, hablamos de máximo 100 años, de 10 años, 5 años, y cosas así. Entonces eso también hay que entender, ¿ya? Pero bueno, vamos avanzando, que es parte, un poco de entender eso, ¿no? Bueno, la atmósfera. La capa que nos envuelve, esta capa que no la vemos, que está compuesto de elementos no visibles en estado líquido o gaseoso, y en algunos en estado sólido, ¿no? Los aerosoles, por ejemplo, aerosoles son
partículas líquidas o sólidas que están en la atmósfera, ¿no? Entonces es la masa gaseosa que rodea la Tierra y hay varios gases que componen, y aerosoles, lo que acabo de comentar, ¿no? Que son partículas líquidas o gaseosas que están en suspensión en la atmósfera, ¿no? Entonces todo este conjunto le da la característica a la atmósfera y, y una función importante es darle las condiciones aptas, como dice, para la vida. Eh, Últimamente se busca a nivel de los investigadores del, digamos, del espacio externo, hay una gran preocupación y se habla, ¿no? De viajar a otros planetas y todo, ¿no? Sí, hay una preocupación porque la Tierra ya es una Tierra que está cansada y está en proceso de, ¿no? Y aparte la mayor cantidad de gente que, o sea, estamos aumentando en población, las condiciones están cambiando. Va a haber un momento en que no vamos a tener el espacio y las condiciones necesarias para vivir en la Tierra y vamos a tener que migrar a otro planeta. Por eso que se estudian a los otros planetas con bastante énfasis y se mandan misiones y todo, ¿no? Y uno de los planetas más a la mano es Marte, es el que tenemos más cercano, porque los espacios eh, son grandes, ¿no? A nivel extraterrestre son tremendos y los tiempos cortos para el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se estudia, por ejemplo, a Marte, porque Marte, digamos, es un ejemplo de lo que le va a suceder a la Tierra. Porque Marte, por lo que se ha visto las condiciones y todo, ahí ha habido agua. Y si ha habido agua, ha habido vida. Ha discurrido agua. Entonces ha habido... ¿Pero qué ha pasado? Marte no tiene atmósfera. Entonces, las condiciones para vivir en Marte sí se podría vivir, pero debajo de la superficie de Marte. Porque son temperaturas muy extremas. Al no tener, la atmósfera es un escudo para nosotros, es una envoltura que nos sirve de escudo para muchas situaciones. Una de ellas la radiación solar y todo eso, ¿no? Entonces, nos da las condiciones, digamos, básicas, favorables para tener el tipo de vida que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces, la composición de la atmósfera son varios gases, mayormente nitrógeno, ¿no? Casi 80%, 78%, y 21% aproximado de oxígeno. De ahí, del 1% restante, tenemos pues otro tipo de gases, que vamos a ir viendo alguno de ellos. Y otro gas importante es el dióxido de carbono, ¿ya? Eso con respecto a la composición. Ahora, tenemos dentro de la atmósfera unos gases termorreguladores, o sea, son gases importantes porque son los que le regulan la temperatura de la atmósfera para tener las condiciones mínimas necesarias de poder vivir. Estos gases son el vapor de agua, el agua en estado gaseoso, y el dióxido de carbono que se genera por combustiones y otros aspectos. Entonces, vapor de agua y dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Estos gases que están en la atmósfera, cuando se tengan presente el cuerpo extraterrestre que nos vivimos por este cuerpo, es el Sol. Si el Sol se muere, muere todo. Entonces, el Sol irradia energía y es el causante de muchos de las situaciones meteorológicas de geodinámica externa que se da en el planeta. Entonces, esa irradiación que emite el Sol, estos gases lo absorben de la atmósfera, ¿ya? Y después lo devuelven de otra manera. O sea, esa radiación absorbida lo devuelve, o sea, lo devuelve hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al absorber, está minimizando la gran intensidad de esta radiación solar y al devolverlo, ya, o sea, se lo está devolviendo con otra forma, los valores, pero ya ha regulado la temperatura. O sea, para no tener temperaturas extremas, pues. Tendríamos pues un calor terrible si no tuviéramos atmósfera, todo se quema, y un frío intenso también por debajo de los 0 grados y mucho más abajo todavía. Entonces, esa es la importancia de estos gases que hay en la...
vamos con la estructura de la Tierra, así como, perdón, de la atmósfera. Así yo justo les iba a decir, ¿no? Que la Tierra tiene una estructura interna y la atmósfera, la que nos envuelve, tiene su estructura, ¿ya? Tenemos, partiendo desde la superficie cota cero, cero, o sea, nivel del mar cero, hacia la vertical, hasta los 12 kilómetros en vertical, es la troposfera. Luego, de los 12 a los 50 kilómetros de espesor, tenemos la estratosfera. Y de los 50 a 80 kilómetros, la mesósfera. Y de ahí, ya pasando los 80 hasta los 700 kilómetros, es la termósfera. Y de 700 kilómetros hacia arriba, ya miles a millón de kilómetros, es la exósfera. O sea, estamos hablando ya del espacio, ¿ya? Ahora, toda esta situación de la atmósfera, de la radiación y todo lo demás se produce en la troposfera, ¿ya? A tener presente. ¿Ya? Justo ahí nos dicen, ¿no? Si no tuviéramos atmósfera, nuestra temperatura serían 0 grados por debajo, y así no se podría vivir. Entonces, el clima que tenemos depende de la energía que irradia el Sol y la que, a su vez, la Tierra devuelve, irradia por medio de estos gases, ¿no? Entonces, en la troposfera es donde se produce el efecto invernadero. Ahorita vamos a hablar de eso. Cuando se habla de efecto invernadero, ya por ahí dice calentamiento global, el efecto invernadero. Está bien, pero un momentito. El efecto invernadero es un efecto importante y necesario, ¿ya? Es importante y necesario. Pero el asunto está cuando ese efecto invernadero es sobredimensionado, es aumentado, ahí viene el problema. Porque cuando se menciona efecto invernadero siempre pensamos en una situación negativa. Un momentito, efecto invernadero sí es necesario, pero en mayor magnitud, ahí empieza el problema. Entonces, bueno, como nos dice ahí, el aumento en la troposfera de los gases efecto invernadero ha incrementado su capacidad de absorber ondas infrarrojas, generando la elevación de las temperaturas. Ya. Ahorita vamos a ver un esquema que va a ayudar a entender eso. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, en la troposfera o la baja atmósfera es donde se da la mayor concentración de gases. Ahí se produce todos los fenómenos meteorológicos, la lluvia, la nieve, ¿no? O sea, las tormentas eléctricas, la variación de temperatura y presión, todo se da a ese nivel, ¿ya? Por si acaso, en la troposfera. ¿Ya? ¿Qué viene a ser el cambio climático? ¿Ya? Alteración del clima, atribuido directa o indirectamente a la acción del hombre, ¿ya? Porque hay cambio climático que el hombre no lo genera, pero hay uno que sí, alterando la composición de la atmósfera, ¿no? Entonces, causas: la deforestación, la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Circulación atmosférica, estamos hablando de los anticiclones y ciclones que vimos en la clase pasada. Y la circulación oceánica estaríamos hablando de las corrientes, ¿no? La corriente marina, peruana, ecuatorial y toda la del Niño y todas las demás, ¿no? Cuando se altera esa circulación, ahí es donde empiezan los problemas. Hay cambios en el clima. La deforestación también. Ahí vemos, por ejemplo, un caso, esa imagen nos muestra bien, así contrastantemente, el asunto de la... ¿Por qué? Porque la vegetación es una capa natural, es un escudo natural. Y a ustedes les ha pasado, por ejemplo, cerca, si han ido a la universidad, ahí está, hay un bosque. Uno se para en medio del bosque y es fresco, corre el viento y es fresco. Y en verano, o sea, en un parque, cualquier parque, un buen parque con sus árboles, uno está en el parque y es fresco, ¿no? O sea, digamos, hay bastante calor, me voy al parque y la cosa es más fresca. Es un escudo. Pero si yo me tumbo todos los árboles, saco toda la vegetación, tengo toda la superficie expuesta, la temperatura elevada y pues, bueno, pues afecta. Y tenemos el efecto invernadero antropogénico, ¿ya?
o sea, generado por el hombre. Hay una imagen bien clara donde vemos la emisión de gases de esas industrias grandes que van hacia dónde? A la troposfera y por lo tanto alteran, ¿no? Vamos a ver cómo. Ahí está, el proceso de calentamiento global. Vamos por partes. A ver, nos vamos donde está enumerado, ¿no? Uno, el Sol, ya, ese es el padre, digamos, emite sus rayos solares, radiación solar, ¿no? Este, al ingresar a la Tierra, ¿no? Los rayos solares, ¿qué va a pasar? Ingresa, llega a la Tierra, ¿ya? Y parte de ella, de esta radiación, es reflejada por las nubes, pero también es reflejada, por ejemplo, por la capa de ozono, que vamos a hablar también de eso, que es una capa que sirve como escudo. Entonces, parte de esa radiación la devuelve, la refleja al espacio, la retorna. Pero parte de la radiación solar llega a la superficie, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La superficie, al recibir ese sol, la radiación solar, la superficie aumenta, absorbe calor, aumenta su temperatura y devuelve emitiendo energía infrarroja, lo devuelve al espacio, ¿ya? Entonces lo devuelve, energía infrarroja, lo está devolviendo, la energía que fue absorbida por el sol, lo devuelve como energía infrarroja, ¿hacia dónde? Hacia el espacio. Pero parte de ella no encuentra un escudo, ¿ya? Normalmente la capa de ozono, ¿ya? Entonces, y los gases normales que hay en ¿no? El dióxido de carbono y el vapor de agua, encuentra eso y se mantiene, regresa. Entonces se calienta esta parte. Se calienta, está bien, se calienta. Pero ahora, eso es efecto invernadero, ¿ya? Eso es efecto invernadero. Acá viene una cosa. ¿Cuándo se produce el efecto invernadero generado por el hombre? Cuando lo que estábamos viendo en la imagen anterior, genero estos gases de los autos y todo, de las industrias, ¿qué va a pasar? Estos gases se van a acumular acá y vamos a tener un escudo mucho más grande o más fuerte, digamos, donde poco de estas radiaciones infrarrojas se van y son retenidas. Y al ser retenidas más, digamos, volumen de radiación infrarroja, ¿qué va a pasar? Se va a calentar más la superficie. Acuérdense, porque el efecto invernadero mantiene a estos infrarrojos y calienta, pues, ¿no? Está bien. Dentro del proceso normal está bien, pero si hay un mayor escudo, o sea, mayores gases que cubre más, entonces estas radiaciones infrarrojas ya no salen casi todo, se quedan, por lo tanto calientan más. Ahí viene un mayor calentamiento del que corresponde, auspiciado o generado por la actividad humana, ¿ya? Es eso. Entonces, llega, se queda y regresa, pues no regresa y se calienta más la superficie. No llega a salir, se queda ahí, se mete de nuevo y calienta más. Entonces, ese es calentamiento global, ¿ya? Por lo tanto, va a cambiar el clima de esa zona. Las condiciones climáticas van a variar. Entonces ya vienen las secuelas, ¿no? Que va afectando el terreno. De eso se trata, ¿no? ¿Efecto invernadero? Sí, pero mayor, no. ¿Y por qué es mayor? Generado por los gases que genera el hombre, ¿no? Y por lo tanto, se calienta más la zona. Está caliente, pero se calienta mucho más de lo debido. ¿Qué tipo de radiación? Infrarrojo. ¿Cuáles son esos gases que generan este efecto invernadero antropogénico? O sea, negativo. Tenemos el dióxido de carbono, está bien, es importante, está presente, sí, es un regulador, el agua y el dióxido, pero en mayor volumen, ya pues, mucho. Ahí dice, ¿no? Principal responsable del aumento de los gases de efecto invernadero. La fuente, quema combustibles fósiles y de sembrados. Los combustibles fósiles son combustibles generados a partir de los hidrocarburos, porque tienen origen orgánico. O sea, estamos hablando del gas, del petróleo, la gasolina y todos los derivados de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, por eso que ahora se está
promoviendo una cultura de utilizar menos los combustibles fósiles. Están apareciendo los autos eléctricos, ¿no? Y situaciones así. Entonces se está tratando de cambiar el generador de energía que sea de otro tipo, la energía eólica, energía de agua, ¿no? Entonces, y evitar utilizar estos fósiles cada vez más, porque tiene un efecto fuerte y negativo. Después tenemos el metano, principal componente del gas natural, claro, es un hidrocarburo. ¿Cuáles son las fuentes? La descomposición de materia orgánica, o sea, los tremendos botaderos, basurales, esto se descompone y produce esos gases y eso va a la atmósfera. La quema de biomasa, combustibles fósiles y basureros, ¿no? También las zonas, los, los países o lugares donde crían gran cantidad de ganado. Ese ganado produce gas metano, ¿ya? De ahí tenemos el óxido nitroso. Es un gas muy tóxico. Se produce este gas a partir de la generación de sintéticos muy fuertes, ¿no? Nylon, por ejemplo. La utilización de fertilizantes también que se utiliza para las siembras, eso también genera ese tipo de gas. Y de ahí tenemos los gases fluorados. Los gases fluorados, hay una gran variedad de gases fluorados y mayormente su origen es por las industrias de diversos tipos, ¿ya? Tenemos los hidrofluorocarbonos, se entiende el nombre, agua, flúor, carbón. El fluorocarbono, fósforo, flúor y carbón. Hexafluoruro de azufre, azufre y flúor, y fluoruro de nitrógeno, ¿no? Hay una variedad. Ahí, ahorita vamos a ir mencionando las características de cada uno de estos, ¿ya? Entonces tenemos dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados. Dentro de los gases fluorados están los hidrofluorocarbonos que se generan por... Ah, todos tenemos en la casa una refrigeradora. La refrigeradora, ¿no? Mantiene la temperatura bien baja, el freezer inclusive genera hielo y todo lo demás. Es generado por un gas que se genera internamente y que tiene ese componente. Es un hidrofluorocarbono que justamente sirve para bajar las condiciones de temperatura bastante fuerte. También está presente en los sitios donde hay aire acondicionado. Por eso hay empresas que tienen aire acondicionado, se ha tratado de ir eliminando eso porque eso al final afecta inclusive a las personas, ¿no? O sea, terminan con males bronquiales fuertes. Mayormente se utiliza donde hay bastantes máquinas, donde hay bastantes computadoras tremendas, todo eso, estas al ir actuando generan mucho calor, o sea, elevan la temperatura. Entonces trata de mantener una temperatura menor para eso utilizar estos aires acondicionados que bajan la temperatura, pero afecta al hombre. Pero también genera estos gases que afecta a la atmósfera. Los perfluorocarbonos son de su fuente los conductores, disolventes, estos disolventes de limpieza, ¿no? Estos lejías fuertes, inesoles, estos industriales, generan este tipo de gases. El hexafluoruro de azufre lo tenemos en los transformadores, en los radiadores de los, de los, de los autos, justamente en autos, camionetas y todo lo demás, ¿no? Los aislantes, transformadores. Y trifluoruro de nitrógeno, todo tenemos este gas a la mano en nuestros celulares, las pantallas. La pantalla de televisor, de la computadora, de la laptop, de las tablets, de los celulares, utilizan esto. Lo que tienen cristales líquidos, ¿no? Está presente, ¿vale? Vean ustedes que estos gases negativos están presentes en todo lo que hacemos nosotros los hombres. Como consecuencia de este calentamiento global,
tenemos el cambio climático. Las condiciones van a ir cambiando. El año pasado fue, o el anteaño, en Lima no hubo invierno. ¿Se acuerdan? No hubo invierno. La gente se estaba preparando en gamarra, las chompas y todo lo demás para el invierno que venía y al final no hubo invierno. Se fueron en quiebra. Era calor, había cambiado las condiciones. ¿Mm? ¿No? Entonces, tenemos pues la tropicalización de la Tierra. Si estamos hablando de calentamiento, sabemos que las zonas tropicales son zonas calientes. Entonces, pero hay zonas templadas que se van a ir calentando y eso va a afectar las condiciones de vida de ese sector, ¿no? Otra consecuencia es el adelgazamiento. Los casquetes polares pues se van des- deshielando por el calentamiento y por lo tanto pues va desapareciendo. Olas de calor en el verano, o sea, calor muy intenso. Este verano parece que va a ser así también. El verano pasado tuvimos un momento de radiación muy fuerte. Sequías, de hecho, no va a haber agua, sequías en ciertos sectores. ¿Y qué va a pasar? Si hay sequías en ese sector, toda la fauna va a migrar a otro lado, va a buscar otro sitio donde haya agua, ¿no? Donde se va a migrar y va a cambiar las condiciones. El derretimiento de los nevados y glaciares, que es una gran preocupación, porque al derretirse toda esa masa, la poca masa de agua continental que tenemos en nuestros continentes, ¿a dónde se va a ir? Por deshielo. Se va a los océanos, donde hay mucha agua. Entonces, sí, y esto es bien claro, ¿no? Por ejemplo, es bien claro en nuestra cordillera, ¿no? Nosotros tenemos la cordillera tropical, porque estamos cerca al Ecuador. ¿Y qué está sucediendo? Los glaciares, uno ve imágenes de los glaciares de Callejón de Huaylas del 60, 70, 80, 90, hasta 80, sí, pues, ¿no? El hielo y nieve bien en todos lados y, ¿no? En los nevados. Ahora uno ve imágenes actuales y hay un retroceso fuerte, ¿ya? Y eso se nota bien claro. ¿Qué más? Incendios forestales. Las noticias, cada cierto tiempo escuchamos incendios en Australia, en Estados Unidos, porque ya pues las plantas expuestas, pero ¿cómo se incendia? ¿Alguien lo provocó? No necesariamente tiene que ser provocado. Calentamiento global. Las plantas tienen los árboles, tremendas hojas. Estas se terminan muriendo y caen a la parte baja, ¿no? Al pie de los árboles. Se seca la hoja. Estaba húmeda, se seca por la temperatura. Una vez que está seca la hoja, al estar expuesto y si la reacción va en aumento, ¿qué va a pasar? La hoja se convierte como un papel, se prende y se incendia todo. Es así. De hecho, va a haber menor rendimiento agrícola. Si estamos hablando de que hay deshielo y todo se va al océano, el nivel de los océanos va a aumentar y vamos a perder territorio en los continentes, ¿no? Va a haber sequías, va a haber mayor desertificación, va a haber zonas donde ya eran de vegetación, se convertirán en desiertos y mayores precipitaciones, lluvias. Y estas cosas nosotros, parte de esto ya lo conocemos y ya se viene la temporada, ¿no? Enero, febrero, inundación en el norte, lluvias en tal lugar, deslizamiento y todo porque el clima está variando. Y otro aspecto importante dentro del cambio climático es el adelgazamiento de la capa de ozono. Este escudo natural, que sirve bastante con respecto a la radiación solar, se está adelgazando por el efecto de los gases y en cierto sector inclusive llegó a desaparecer, pero ya fue recuperado. Vamos a ir hablando de eso. Yo quiero verlo. Ah, acá, ya que estamos hablando de eso, vamos con lo de la capa de ozono. Y de ahí regresamos al... ¿Quién hace la capa de ozono? Ahí dice, zona de atmósfera ubicada entre 20 a 30 kilómetros. ¿En qué parte de la atmósfera estará? ¿Estará en la troposfera? No, está por encima de la troposfera, está en la estratosfera. ¿Ya? Su función más importante es la de absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta procedente del espacio exterior, permitiendo así la existencia de la vida.
O sea, viene la radiación solar, se encuentra con la parte de la radiación, con la capa de ozono y plum, lo devuelve, digamos, ¿no? Es eso. Entonces, al usar estos elementos fluorados, en este caso ahora los clorofluorocarbonos, que provienen los refrigerantes y propelentes de aerosoles. ¿Esto qué quiere decir? Todo a raíz de 1980 y tantos, y acá está, ahorita vamos a retomar eso, pero ahí está, en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal en Canadá, cuyo objetivo principal era reducir la emisión de los clorofluorocarbonos en el planeta, ¿no? Entró en vigor en 1989. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que se había detectado, porque antes no es que no tenía importancia, sino que todo estaba normal, hasta que en los 80 detectaron que la capa de ozono ya casi había desaparecido un área en el sector que cubría la Antártida. Y por lo tanto se estaba produciendo un calentamiento global fuerte y se estaba derritiendo, ¿no? Ahí vino la preocupación y determinaron las causas. Y ahí vino una prohibición que los países firmantes lo han adoptado, lo están adoptando, algunos no, pero mayormente la gran mayoría, era de tratar de eliminar el uso de estos clorofluorocarbonos. Ahora, ¿dónde lo encontramos? En los refrigerantes, ya, pero el otro era en los propelentes de aerosoles. O sea, todavía se usa. Antes se usaba salió pues la novedad, ¿no? Los desodorantes, ¿no? Los desodorantes siempre han sido en barra, es más práctico. Pero hasta que aparecieron los desodorantes en aerosol, en spray, donde presionabas el botoncito y salía, ¿no? Disparaba un chorro y listo. Justamente ese propelente de esa masa líquida del desodorante es uno de estos clorofluorocarbonos. Y no solo hablo como ejemplo de desodorantes, para el champú, o sea, bueno, para muchas situaciones de estas se utilizaba y se ha empezado a eliminar, ¿no? Regularmente yo prefiero usar un desodorante en sólido, ¿no? En barra, como dicen, ¿no? Porque esos aerosoles no, porque estás aportando, pues, ¿no? Algo negativo que afecta a la capa de ozono, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La radiación solar ya llega más directamente y de hecho, pues uno de los problemas fuertes es el cáncer de la piel, ¿no? Y las cataratas. Tenga presente que nuestro país y específicamente la zona central del Perú, o sea, estamos hablando de la costa, de la zona central, estamos hablando de Lima y alrededores, es una de las zonas, y si por ahí no es la zona, es la zona que recibe mayor radiación ultravioleta, fuerte, fuertísimo, en verano. Por eso se recomienda usar bastante bloqueador, ¿no? Bloqueador de piel en temporada de verano, haya o no haya sol, ¿ya? Por si acaso, siempre hay que tenerlo presente. Ah, ya, estábamos hablando. Bueno, entonces, ante todas estas situaciones preocupantes con respecto a la afectación del clima, del cambio climático, calentamiento, se creó, digamos, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ahí tiene las siglas, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Un tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, ¿ya? O sea, se adoptó cuando en 1992 en Río de Janeiro, en la Cumbre de la Tierra. ¿Cuál era la preocupación? Ver asuntos relacionados al cambio climático. Objetivo, estabilizar las concentraciones de gas efecto invernadero a un nivel que impida interferencias humanas peligrosas en el sistema climático. O sea, minimizar esos efectos con normas, procedimientos, acuerdos y compromisos, ¿no? Este tratado fue complementado por el protocolo de Kioto, o sea, vino
otra reunión de estas características, y son 197 estados los que se han adherido a este tratado. A cada uno de estos estados se le denomina parte, a las partes de este tratado. Entonces, conferencia de los estados partes. O sea, ya estos estados comprometidos se han reunido posteriormente para ir ajustando y viendo aspectos relacionados a esto del cambio climático, ¿no? De ahí tenemos el protocolo de Kioto, que es posterior al 92, el de Río de Janeiro, a la convención. Se le llama COP3. La numeración que reúne está basado en las reuniones que han habido, sino que se está colocando los representativos que marcaron procedimientos bien definidos respecto a el asunto del cambio climático. Bueno, el protocolo de Kioto, en 97, ¿qué aspecto se vio? Definió la mitigación de 6 GI, gases efecto invernadero, ¿no? Causados por las actividades humanas. Se definió cuáles son estos gases y tratar de mitigarlos. ¿Qué más? Países industrializados deben reducir sus emisiones de GI al menos en un 5% con respecto a 1990, durante 2008 y 2012. O sea, disminuir la fabricación de estos gases, ¿no? Cambiar pues un poco su tecnología, ¿no? Su industria, derivarlo a otra de menos afectación. De ahí tenemos la de Doha, Qatar, 2012, el COP18, donde se acordó extender la vigencia del protocolo de Kioto hasta 2020. Ya no 2008 hasta 2012, sino 2008 hasta 2020. O llegaron al 12, que fue el límite, ahí se acababa el Kioto, pero lo extendieron al 2020 con el de Qatar. El COP21 en el 2015 de París, Francia. Ahí se aprobó el Acuerdo de París, reducir, claro, todo, reducir el GI, mitigando, adaptando y la resiliencia de los ecosistemas, ¿ya? Y un objetivo era limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Y bueno, asumir responsabilidades de lo que son las partes de este convenio marco, ¿no? Ah, eso es. Vayamos un poco a lo nuestro. Tipo, me disculpa si no estoy un poco con los broncos. Ya. A ver, bueno, el Ministerio de Ambiente es el ente rector de todo lo relacionado a situación ambiental, por lo tanto, a la situación de clima, ecosistemas y todo lo demás, ¿no? Es la que diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional del ambiente, ¿no? Y una función importante es promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. O sea, los recursos naturales que tenemos en nuestro país, conservarlo y usarlo adecuadamente, ¿no? Sostenible quiere decir que se mantenga en el tiempo. Uso lo necesario y también veo la manera de que se mantenga la producción y maximizarla, si es posible, para posterior. ¿Qué más? Eh, Conservación y uso sostenible de las ANP, las áreas naturales protegidas, y de la gran diversidad biológica que tenemos en nuestro país. Nuestro país es diverso. Organismos adscritos, están adscritos dependiendo del ministerio. El CENAMI, ya todos sabemos, CENAMI es el que, ¿no?, ve el asunto de pronóstico de cuál está la temperatura, va a llover, no va a llover, CENAMI. Después tenemos el IAP, que ve investigaciones para el uso sostenible de la diversidad biológica, o sea, ve los asuntos naturales. El Instituto Geofísico del Perú ve asuntos de prevención y mitigación de desastres, o sea, cuando hay temblores, o erupciones volcánicas, huaicos, todo lo relacionado, ¿no? Huaicos, deslizamiento y todo, ahí está presente también el Instituto Geofísico del Perú. Después tenemos el CERNAM, que es la que se encarga de administrar y, ¿no?, todos los aspectos técnicos de las áreas naturales protegidas, el CERNAM.
La OEFA es el organismo que fiscaliza a todas las acciones que se vayan a dar en el territorio para que o sea, la afectación, pues cualquier proyecto, cualquier obra que se haga en un terreno determinado va a afectar a ese terreno positiva y negativamente. Y yo no puedo, o sea, quiero construir una carretera, una represa o hacer una mina, yo no puedo, o sea, de frente hacerlo y sin consultar a nadie. Para eso tengo que pedir el permiso respectivo y hay una fiscalización para ver que uno esté cumpliendo con todo lo que corresponde. Y esta es la OEFA, que es la fiscalizadora. Ah, ya, mina tal, o digamos, no, estamos buscando mineral, vamos a hacer perforaciones. Ah, pero al hacer perforaciones utilizas ácido, vas a afectar, tienes que hacer una carretera, todo. Tienes que presentarme el proyecto. Presentan el proyecto bien delimitado, bien detallado. La OEFA lo revisa, manda a sus especialistas al lugar, verifica si todo es correcto o si hay algo. No, a esto, no han puesto sus tachos de desperdicios. Eso es importante para hacer la clasificación y después derivarlo. Entonces corrige y fiscaliza. Eso se hace en la OEFA. Después tenemos el INAIGEN, que es el Instituto de Investigaciones Glaciares, ¿no? Todo lo relacionado a los glaciares. ¿Dónde está ubicado? Se nota que automáticamente puedo pensar que esto está ubicado en Huaraz. ¿Quiénes se encargan de monitorear, estudiar a los glaciares, cómo se está dando este asunto del calentamiento global? Y tenemos la CENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones, ¿no? Es el que te da la aprobación, ya haz tu trabajo, pero previo a eso uno que ha tenido que hacer presentar su estudio de impacto ambiental. Este trabajo se va a hacer, mm, este puente o esta represa va a servir para derivar aguas en zonas donde no hay y ganar esos terrenos y también para generar electricidad. Muy bien, va en beneficio de tal poblaciones y todo, nos parece bien, pero ahora hay que hacer todo esta obra va a impactar, porque lo que antes era un río, ahora va a ser un tremendo lago al poner la represa. Y eso van a haber áreas inundadas. Ahí las chacritas de las personas van a ser afectadas. Y lo puedo hacer así porque si no más, ya tengo que reponer el costo-valor de las chacras que van a perder esas personas. Entonces, todos esos aspectos los tiene que uno desarrollar, digamos, de la inversión y presentar, y el SENACE lo verifica, certifica que todo esté correcto, me da la aprobación o no, si es que hay faltantes. Eso es. ¿Alguna consulta? Estoy saltando algo. A ver, yo quiero ver la separata. Ya, sí, muy bien. Por el Ozono, el Ministerio de Ambiente, ya. Respecto a lo de calentamiento global, algo bien notorio para nosotros fue lo del retroceso de los glaciares. Por ejemplo, la zona de Callejón de Huaylas, está la Cordillera Blanca, porque tiene la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra, el río Santa en medio, ahí está Huaraz, Yungay, Recuay. Es una zona, digamos, típica, escogida por no todos, pero creo que la mayoría cuando están en el colegio, sus viajes de promoción, que se van a Cusco, otros se van a Callejón de Huaylas. Y uno de los atractivos, porque el Callejón de Huaylas tiene muchos atractivos, la Laguna Yanganuco, ver el Nevado Huascarán, ir a Caraz a comer helado y todo lo demás, ¿no? Está lo de Yungay, ¿no? Que fue un sitio que fue cubierto por una tremenda avalancha, producto de un posterior de un terremoto, ¿no? El terremoto de 1970, que fue uno de los más destructivos en nuestro país, y que sepultó al poblado no el terremoto, sino que posteriormente, cuando se produjo el terremoto, parte del el pico norte del Nevado Huascarán
se rompió, digamos, y cayó hacia la laguna Yanganuco, formando una masa grande de lodo y todo, y se formó una ola tremenda que avanzó hacia abajo, y abajo estaba el poblado de Yungay, y un tremendo alud o avalancha, y los cubrió a todos, ¿no? Hubo gente que se salvó, los que se fueron al cementerio, que era una parte alta, pero ese es posterior al terremoto. Entonces, hay bastante de historia. Y uno de los atractivos era, digo, lo sigue siendo, pero en menor medida, Pastoruri, el famoso Nevado de Pastoruri. ¿Por qué? Porque era el nevado más cercano al cual una persona, digamos, común, que no es montañista, especialista en trepar nevados, iba a tener contacto con el hielo y la nieve y podías hasta esquiar, deslizarte y todo lo demás. Todos los ómnibus llegaban hasta el Nevado Pastoruri, no exactamente el mismo Nevado, llegabas a un sitio donde estaba lleno de vendedores, todo, porque era un negocio grande. Llegabas ahí, claro, con el soroche, te aclimatabas y caminabas al Nevado. Caminabas aproximadamente unas 3 cuadras de Lima, ¿no? Una cosa así. O digamos, sí, pues, más o menos unas 3 cuadras, 3 a 4 cuadras. Entonces tú caminabas y pasado las 3, 4 cuadras llegabas al Nevado. Y qué bonito, ¿no? Toda la gente tomándose fotos, deslizándose, todo. O sea, era lo más cercano a llegar a experimentar lo que experimenta un montañista, digamos, ya. Eso estoy hablando pues 60, 70, 80 inclusive, y todavía también 90, ¿ah? Me acuerdo bastante, 90 también. Pero de ahí, cuando se agudizó el asunto del calentamiento global, empezó a producirse el deshielo de los nevados. Y ahí es donde ahora uno llega al lugar a Pastoruri, y el nevado no está a 3 o 4 cuadras, está a 2 kilómetros. O sea que bastante lejos. Que si eres recio, ya vas caminando y llegas a nevado. Eso que me está indicando es un ejemplo claro del retroceso glaciar. El glaciar ha ido retrocediendo porque está deshielando. La temperatura está en aumento. ¿Ya? Eso es algo latente que nosotros, ejemplo directo, pues, ¿no? Listo. Ya voy a dar un ratito. En todo caso, a ver, revisemos por lo menos un ejercicio del que tiene. A ver, vamos con el primer ejercicio. En un aula de clases, un estudiante señala que la atmósfera terrestre es como un manto que atrapa el calor, pero un compañero añade que este efecto es muy perjudicial. El profesor interviene aclarando que, aunque el efecto invernadero natural es crucial para el desarrollo de la vida, su intensificación por actividades humanas presenta un riesgo. Con relación a lo descrito, ¿cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente la diferencia entre el efecto invernadero natural y el antropogénico? ¿Ya? Lo hemos hablado. Acá hay 5 afirmaciones y buscaremos cuál es la que corresponde, ¿no? A. El efecto natural solo genera gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono, mientras que el efecto antropogénico introduce gases nuevos que disminuyen su composición. ¿Es correcto eso? ¿Esa afirmación? ¿No? Claro que no. Falso. Po- No, pues, porque no es que disminuye la composición, no, no estamos hablando de composición de los gases, sino que retiene más y todo los rayos infrarrojos. No, no va. B. El efecto natural permite el paso de la radiación solar y la retención de una parte de la radiación infrarroja reemitida por la Tierra.
La antropogénica genera un aumento en la cantidad de gases invernadero que retienen más energía infrarroja. ¿Verdadero? Sí, suena bastante verdadero, ¿no? Ya, lo ponemos como verdadero, sigamos revisando y retomamos de nuevo. Sí, suena verdadero. C. La intensificación del efecto invernadero antropogénico se produce porque los gases artificiales reflejan la radiación solar antes de que llegue a la Tierra, lo que produce un aumento de temperatura. ¿Correcto eso? O sea que esos gases más bien evita que llegue la radiación, o se lo refleja. Es falso. Es No, eso es falso, no lo falso. refleja, no lo refleja. Lo que realmente hacen esos gases es evitar que suban, digamos, la radiación infrarroja de la Tierra, ¿no? Justamente. Ya. D. El efecto invernadero natural es un proceso de absorción de radiación ultravioleta, mientras que el antropogénico disipa la radiación infrarroja calentando la mesósfera. Está todo al revés. Por ejemplo, esta afirmación todo al revés. No corresponde. Y E, el efecto invernadero es causado por la radiación infrarroja que llega desde el Sol a la Tierra y que es atrapada principalmente por el dióxido de carbono que calienta rápidamente la atmósfera de la Tierra. No, la radiación infrarroja no viene del Sol, sale de la Tierra a raíz de haber capturado la radiación solar, que es otra. Está mal. Entonces B, claro, sería la opción B, porque sí, permite el efecto invernadero natural. Uno, te permite primero que la radiación solar llegue a la superficie de la Tierra. Luego la Tierra, ¿qué hace? Se calienta y, o sea, absorbe esa radiación y la devuelve como radiación infrarroja, ¿no? La devuelve. Y en el proceso, ¿y ahí qué dice? Y retiene una parte de la radiación, claro, ¿no? El efecto natural invernadero, ¿qué quiere decir? Ese infrarrojo, al ser devuelto, es retenida, ¿no? Es retenida y se calienta la superficie. Está bien, ¿no? Ese es el natural. El antropogénico genera un aumento en la cantidad de gases invernaderos que retienen más energía. O sea, hay más gases, hay un mayor escudo, entonces estos infrarrojos que están regresando, gran parte, una mayor parte es retenida, por lo tanto, temperatura aumenta. Sí, la opción B. Vamos con... Ahí tienen la clave para poder pasar a Simple. Parece que un ratito, un vaso de agua.
Listo. Bueno, ya, a ver, vamos con Silvia. Profesor, Dígame. disculpe una pregunta. No entendí por qué dijo que la última de la primera estaba mal. La E, creo. A ver, ¿se revisa? A ver, según esta afirmación, esta premisa dice, el efecto invernadero es causado por la radiación infrarroja que llega desde el Sol a la Tierra. Empezando por ahí ya está mal. Porque, ¿qué radiación llega? La radiación solar, los rayos ultravioleta, y es la Tierra la que genera la radiación infrarroja. Ahí nomás ya te está diciendo que el Sol es el que causa la radiación infrarroja. ¿Ya? Tenga presente esto, o sea, está en el gráfico, ustedes lo tienen de otra manera, creo. Lo que viene a la Tierra es la radiación solar, los rayos ultravioleta. La superficie de la Tierra lo calienta y emite, la Tierra es la que emite los rayos infrarrojos. No es que de aquí está viniendo los rayos infrarrojos. Eso ahí nomás, arrancando esa premisa, ya me está diciendo eso. ¿Sí? Gracias, profesor. Ya, vamos con cívica. Ah, empezó. Ah, ya. Ya. No ve, bueno, acá es patrimonio. Este tema es muy interesante. Esto guarda relación con lo que hemos visto ahorita un poco de CERNAM, ANP, Áreas Naturales Protegidas, Patrimonio. Bueno, vamos por partes. Valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. Para nosotros es muy importante porque nuestro país es muy variado en eso. Tiene una diversidad tremenda. Hay que tener presente bien claro estos aspectos del patrimonio. ¿Ya? Existe patrimonio de la nación, patrimonio de la humanidad. O sea, de la nación, de nuestro país, y la humanidad, puede ser parte de nuestro país o de otro país, pero es considerado de todo el mundo, porque por la importancia que tiene. Ahí de ejemplo nos han puesto el Parque Nacional Río Abiseo, esto está en San Martín, es espectacular ese parque, es uno de los, de las, es, por, no sé si es la primera o la segunda, pero es una de las selvas más difíciles de penetrar, digamos, a nivel mundial. Pues de ahí tenemos, esta es la entrada al templo de Chavín de Huanta, los chavines. Es un patrimonio de la humanidad. Inclusive también de la humanidad, pero es de la nación. Ahora de la humanidad tenemos Jaral, la gran ciudad antigua de Jaral que queda en Huacho, Supe. O sea, tenemos patrimonios nuestros que son considerados a nivel de toda la humanidad. El Parque Nacional de Manu, por su gran diversidad biológica, ¿ya? Y bueno, ni hablar de Machu Picchu, que es mixto, tiene tanto de natural como cultural. Miren, un poco para captar con esto lo que es natural y cultural. Cultural es donde hay aporte y presencia, ha estado la presencia del hombre. El natural es el espacio en sí, ¿no? El santuario es mixto de la humanidad porque tiene tanto de cultural y natural. Natural porque la zona, pues, es espectacular, es una zona de pongos, elevaciones muy fuertes, la vegetación, todas las condiciones de vida muy especiales. Y aparte, lo cultural es la gran presencia de la ciudadela, ¿no? Elaborada por nuestros antepasados. Entonces ahí tenemos que viene a ser un patrimonio de la nación, conjunto de bienes materiales e inmateriales que nos han dejado nuestros antepasados. O sea que hemos heredado de nuestros antepasados. ¿Sí?
Por ejemplo, en las imágenes ayudan. Tenemos Caral, Machu Picchu, la Plaza Clara de Chavín, esto es en el convento San José. Este es el cementerio presbítero maestro. Bueno, cultural, ahí estamos viendo animales, vegetación y paisajes. La Laguna Parón. Entonces, un patrimonio cultural, según la ley 2829.6, es toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, ya vamos a hablar de eso, que por su valor y significado sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de ser. ¿Ya? O sea, es el hombre manifestándose de diversas maneras, ¿no? Entonces, y para nosotros representa, tiene un valor, un significado, ¿no? Estos bienes tienen una condición de propiedad pública y privada según ciertas leyes, porque hay bienes públicos y algunos son privados. Su valor, si estamos hablando, ¿no? Cultural, es arqueológico, histórico, social, antropológico, tradiciones, religión, etnografía, o sea, diferentes etnias, científico, tecnológico o intelectual. Y ahí estamos viendo una diversidad de imágenes que nos dan, por ejemplo, la Titicaca, los balcones limeños, en Trujillo también hay, este es trujillano, de hecho, estos conventos, parece que es Arequipa, parece. Bueno, estas chulpas, pero este es típico de los chachapoyas, esto es en Cuela, este es parte de Changuillo, cerca de Supe. Y este de acá es una mina, Tela de San Cristóbal, en Huancavelica. Es un patrimonio. ¿Por qué? Hay un porqué. Bueno, el patrimonio cultural, por se habla de bienes tangibles e intangibles. Los bienes tangibles son bienes que tienen una manifestación física, o sea, lo puedo ver, lo puedo palpar inclusive, ¿no? Libros, piezas artísticas, arquitectónicas, o sea, construcciones, monumentos, paisajes urbanos. En cambio, el intangible ya viene a ser, por ejemplo, la lengua, las religiones, las tradiciones, las costumbres, las danzas, los ritos, las celebraciones, la música inclusive, ¿no? Entonces, y en esto, pues, en todo, como estamos mencionando, hay una gran variedad. Tenemos, pues, cada pueblo de nuestro país tiene sus propios ritos, sus propias danzas, ¿no? A mí me dicen huayno, está bien huayno, pero huayno ¿de dónde? Porque el huayno ayacuchano suena diferente al huayno cajamarquino, al huayno del centro del Perú, de Huancayo, al huayno cusqueño o al huayno puneño, ¿no? O sea, hay variedad. Y dentro de eso inclusive hay más variedad porque cada pueblo tiene sus propias variantes. Igual en las danzas, ¿no? A mí me dice danza de tijeras, automáticamente estoy pensando en Ayacucho. Claro, pero la danza de tijeras no solo es en Ayacucho, es en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, mayormente en ese sector, en la Sierra Sur, de ese lado, ¿no? Entonces, a mí me dicen, Candelaria, la fiesta de la Candelaria, el que ya se acerca en febrero. ¿Dónde es eso? En Puno, ¿no? Y mayormente son danzas, morenadas, todo que tiene parte compartida con los bolivianos y todo el sector de Puno y parte del norte de Moquegua y Tacna también. Entonces, estamos viendo el Inti Raymi, que es ¿no? un rito que ya es una tradición tremenda, que vienen turistas de todo el mundo a ver este rito de reminiscencia de la época incaica, ¿no? Lo celebran en el complejo de Sacsayhuamán, en las alturas bueno, saliendo nomás de la ciudad de Cusco. Categorías del patrimonio cultural. Patrimonio material inmueble. Son bienes que no pueden trasladarse. Inmueble, claro, no se puede trasladar. Arqueológicos. Ya. Cuando se dice arqueológico,
Cuando me digan arqueológico, estoy considerando a todos estos bienes de la época incaica, preincaica. Y si me dicen histórico, estoy considerando a partir de la presencia de los españoles, ¿ya? O sea, conquista, virreinato, hasta la actualidad, republicana y todo. Entonces, material, inmueble, arqueológico, ya sé que es pre-inca, inca. Histórico, a partir de la conquista. Bueno, dentro del patrimonio material inmueble tenemos el de las manos cruzadas de Cotox, el ejemplo, ¿no? Eso es en Huánuco, la casona de la Universidad de San Marcos, que es la casona, no la ciudad universitaria, la casona está en el parque universitario. Costado, ahí esa es la casona, digamos, esa era la universidad en su inicio. El santuario de la Virgen de Chapi, wow, ya está espectacular, porque antes solo eran esteras nomás. Esto es en Arequipa, hacia el este de la Arequipa, en una zona bastante árida. Bajan en su fecha digamos, celebración, se llena esa zona. Ahí no hay hoteles, nada, solo está eso. La gente duerme afuera y todo. Patrimonio material mueble. Bienes que pueden trasladarse de un lado a otro, ¿no? Cerámicas, pinturas, cuadros, libros, documentos, monedas, ¿no? Ahí no menciona el tumi de oro, no lo ponen porque ya no existe el tumi de oro. Esa forma bonita que era como un cuchillo especial de oro que fue robado, ¿no? Creo que inclusive lo fundieron y todo. Aríbalo incaico, que son unas tremendas. Bueno, ahí en la imagen no hay ningún aríbalo porque es Nazca. Todo eso es Nazca, sí, cerámica Nazca. La escultura del arquero de la muerte de Baltasar Gavilán. De un arquero selvático. Un monumento, ¿no? Pero no es un monumento, es una escultura realmente, porque sí se puede trasladar de un lado. Entonces, mueble y mueble, se mueve o no se puede movilizar o no se puede movilizar. Eso hay que tenerlo presente. El patrimonio inmaterial, usos, costumbres que son transmitidos de generación y generación. Porque lo que estuve mencionando, la anza de tijeras, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros en Lima, eso es algo que ya conocemos en octubre. El Tunche en la selva, que es un personaje muy especial de la selva. Luego, la medicina tradicional, ¿no? La medicina utilizando plantas y otros aspectos tradicionales tanto en la Amazonía como en nuestra tierra, ¿no? Patrimonio documental, documentos, un mismo nombre, ¿no? Son archivos que tienen importancia, pues, ¿no? Por ejemplo, los incunables peruanos, que es un escrito, ¿no? Antiguo, lo que está mencionando ahí, el protocolo ambulante de los conquistadores, que es también otro libro, digamos, antiguo. Eh, Otro puede ser el acta de la Fundación de Lima también. Es categoría, bueno, patrimonio subacuático. Son aquí donde todos los vestigios están sumergidos en el agua, de forma periódica continua, por lo menos durante 50 años. O sea, ¿cómo es eso? Que está debajo del agua, está sumergido, ¿ya? Por ejemplo, ese asentamiento prehispánico en la laguna Carancayo en Junín, en las alturas. ¿Qué pasa? Esta era un asentamiento previo a la llegada de los incas que vivían al costado de la laguna, pero la laguna, por el deshielo de los glaciares, que eran las aguas que venían, ¿no? O sea, aportaban a esa laguna, aumentó su nivel. Y al aumentar su nivel, cubrió al poblado. Ya los que vivían ahí se movieron a otro lado, pero ahí quedó, digamos, la ciudad sumergida, ¿no?
También tenemos, ahí menciona la caleta Coalaque en Arequipa, que es que una embarcación del siglo XVII hundida en esa caleta, en Arequipa, está debajo Después tenemos también acá en cerca, nomás, entre la punta y la isla San Lorenzo en el Callao, debajo está el Callao antiguo que fue inundado cuando hubo un tremendo terremoto y hubo un tsunami, ¿no? Después, en Callao, la embarcación de Pachitea, ¿no? La embarcación de guerra hundida, está debajo. Son patrimonios subacuáticos. Patrimonio industrial. De patrimonio industrial, eh, ¿qué vienen a ser? Bienes muebles e inmuebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales, y que ya quedan como un vestigio de cómo fue esa actividad. Por ejemplo, ahí nos menciona, el primer ascensor instalado en nuestra ciudad fue el del edificio Rima o Casa Roosevelt, en el centro, el primer ascensor, ya queda como algo histórico. Primera máquina de rayos X que llegó a nuestro país, y así. Por ejemplo, tenemos, si no es la primera, es una de las primeras, escalera eléctrica, ¿no? Que son comunes para nosotros en los malls y todo eso. ¿Dónde está? Está en el centro, está ahí en Girón de la Unión. ¿En qué parte? Cerquita a la Plaza San Martín, a media cuadra. Hoy hay una galería antigua, hay dos galerías, hay hasta tres galerías ahí, creo, sí, hasta cuatro, ¿no? Pero tres. En esa primera cuadra nomás, pegado a la Plaza San Martín, hay uno que es Galería Bosa. Es amplia, uno ingresa, y sí hay unas tiendas ahí, y hay una escalera eléctrica. Está, bueno, no está funcionando, pero por ahí uno puede subir caminando, claro, al segundo piso. Es de la primera o las primeras que hubieron en Lima. Ya queda como algo histórico. Es un patrimonio industrial, podríamos decir. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Preservar, conservar. Primero poner en valor. El procedimiento es el siguiente. Primero es poner en valor, de ahí recuperar y de ahí observar. ¿Cómo es eso? Poner en valor, recuperar, conservar. Un ejemplo, el templo de Chavín, es patrimonio de la humanidad, pero estaba ahí. Antes que fuera, primero se le puso en valor. ¿Qué cosa era esto de ponerle en valor? Decir, bien, ¿sabe qué? Este templo es histórico por esto, tiene tales, o sea, todos los argumentos para darle el valor, ¿no? Decir, sí, vale la pena y sí tiene todas las condiciones de ser un patrimonio, ¿no? Eso es ponerle en valor, o sea, promocionarlo, marketearlo, pues ya un término más así, ¿no? Hay que marketearlo y de ahí, en base a eso, a quienes se lo estoy ofreciendo, a la ONU, a la UNESCO, lo que sea, pues la UNESCO fue, ellos van a agarrar, revisarán, sí, está bien, listo, va a acabar, ahora hay que recuperarlo. ¿Y quiere decir recuperar? Claro, está deteriorado por el paso del tiempo, la gente que lo ha deteriorado también, entonces hay que recuperar, arreglar todo, que es una inversión fuerte de tiempo y todo lo demás. De ahí, una vez que está recuperado, hay que conservarlo, porque eso va a estar en el tiempo y hay que conservarlo. Ya lo recuperé y lo dejo ahí nomás, no, hay que conservarlo, porque con el paso del tiempo se deteriora, aunque no haya intervención de la gente, ¿no? Las condiciones climáticas, todo, conservarlo. De eso se trata, ¿ya? ¿Quién ve todos estos asuntos de conservación, defensa y patrimonio? El Ministerio de Cultura, ¿ya? Responsable de todos los aspectos culturales, ¿no? ¿Y cuáles son las direcciones y organismos relacionados? Tenemos la Dirección General de Defensa y Patrimonio Cultural, que, bueno, se sobreentiende, tiene a cargo la defensa, protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes culturales. Recuperar, repatriar, porque hay bienes que están en otro país. Ha pasado ahora último, una universidad devolvió varios artesanías que habían sido adquiridos
al gobierno peruano. O sea, es repatriación, se ha sido repatriado. Custodiarlos, cuidarlos. De ahí tenemos la Dirección General de Museos. Su nombre ya lo dice todo, es la que ve, digamos, la parte de normas, procedimientos y cuidado y gestión, protección y conservación de los museos. Tenga presente que hay museos del Estado, públicos, y museos privados. El Museo de la Nación, el de Arqueología, Antropología de Pueblo Libre, ah, el otro Museo de Nación y Cultura que está en Pachacamac, ¿no? Pero de ahí hay otros que son privados, el Museo Larco, el Museo de Arte, el Museo de Minerales, el Museo de... ¿no? O sea, existen también los privados, ¿no? Que debidamente están regulados por la Dirección General de Museos. Después tenemos el Archivo General de la Nación, donde se guarda todos los documentos. Ahí dice a partir del siglo XVI, documentos esenciales de la historia de nuestro país. Actas, decretos, todo lo relacionado a nuestra historia. Y de ahí tenemos la Biblioteca Nacional del Perú, ¿ya? Donde está todo el material documental, bibliográfico, fotográfico. Ratito, por favor. Un momentito, por favor. Listo, listo, disculpen. Tenía que atender urgente. Ya. Entonces, la Biblioteca Nacional, esa imagen es la actual, porque existe la Biblioteca Nacional que está en la avenida Bancay, que es ya, es la antigua, ya funciona como un museo casi, y es histórico. La Nacional está entre en la esquina de Avenida Aviación con Javier Prado, donde al frente está el Gran Teatro Nacional. Es gratuito, le dan su carnet y hay un montón de información, hay material fotográfico, videos y todo, y tienen mucha actividad cultural. A veces uno no conoce de esto, pero uno puede acceder a eso de una manera gratuita, no tiene ningún pago. Tienen un gran teatro, hasta tienen piscinas y todo. Bueno,
Ahora, ¿qué sucede? Que todo este patrimonio está, es amenazado, digamos, ¿no? Vamos con lo natural, que eso es algo normal, natural, lo está diciendo, eso está ahí presente y ante eso hay que cuidarlo, preservarlo, conservar. Condiciones climáticas, pues, agentes meteóricos, insolación, radiación solar, este, lluvias, terremotos, sismos, inundaciones, todo lo relacionado ya, entonces, eso es algo natural. De eso está expuesto, por ejemplo, la ciudad uno de ellos, la ciudadela más grande de barro que tenemos, la de Chanchán, en Trujillo, al norte de Trujillo. Cuando ha habido lluvias, que ahí nomás no llueve, humedad sí hay, pero lluvia intensa, afectado. Entonces había que acondicionar para que no lo afecte. Eso es natural, pero de ahí viene lo antropogénico, lo humano. Ahí sí ya pues por intervención del hombre, ¿no? Invasiones, ¿no? Sitios donde hay huacas, todos están invadiendo, ¿no? Las autoridades no los toman en cuenta, digamos, ¿no? El huaqueo, cuando se meten a sacar, ¿no? O sea, sin permiso y comienzan a levantarse lo que encuentran, pues lo que negocian con eso, ¿no? La construcción, la expansión agrícola, siembran donde no corresponde. Ese es uno de los problemas constantes mayormente. El robo, el vandalismo. Alguna vez ha habido la noticia, ¿no? Pintaron, un par de turistas pintaron la piedra de 12 ángulos, ¿no? Habían puesto su nombre, no sé qué cosa, y lo mandaron a la cárcel, porque estaba afectando directamente a lo que es considerado un patrimonio mundial y un patrimonio nacional, y no pueden hacer eso. Dentro de lo que son, es el patrimonio natural, tenemos los recursos naturales, los ecosistemas, de hecho, y tenemos las áreas naturales protegidas, ¿ya? Que son espacios específicos que tienen un régimen de protección bastante considerado con respecto a los demás, ¿no? Ah. Entonces, todos los recursos naturales, según la Constitución, son patrimonio de la nación, renovables y no renovables. No renovables es lo uso y ahí quedó. Por ejemplo, si saco mineral, ya no hay mineral. Que podrá haber mineral, pasará a sus millones de años. O sea, no renovable. Renovable, siembro, cosecho y vuelve a crecer. Renovable. ¿Ya? Eh, es intangible, o sea, un patrimonio natural es intangible. Nadie puede hacer nada ahí. Yo no puedo, o sea, no lo puedo tocar. ¿Ya? Cuidar, preservar, todo sí. ¿Ya? Eso hay que tener presente cuando me hablan de patrimonio natural. Ahora, todas estas áreas naturales protegidas están vistas por la Constitución y son protegidas por la Ley 26834. ¿Quién los administra? ¿Se acuerdan? Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el CERNAM. Ahora vamos con el patrimonio mundial. ¿Quién determina qué, qué aspecto, o sea, qué lugar, qué es un patrimonio mundial? La UNESCO, que es, digamos, el brazo cultural de la ONU. Vamos a tener tres tipos: cultural, natural y mixto, que estábamos viendo al comienzo. Dentro de lo cultural, material e inmaterial. Inclusión y exclusión. O sea, cuándo es incluido y cuándo es excluido. Se incluye cuando tiene un valor universal excepcional. O sea, sí, tiene un gran valor a nivel de todo el planeta, que hay que tenerlo presente, ¿no? Trasciende fronteras y todo. Entonces, se le incluye. Ahí está el de Chanquillo, el Observatorio Solar, y se excluye, y justo lo que estaba mencionando de Chanchan, cuando se deteriora. O sea, cuando se deteriora totalmente, en un extremo, no lo han cuidado, no lo han preservado, ¿no?
Entonces ya estaba incluido. Por ejemplo, miren, la zona arqueológica de Chanchán en 1986 fue incluido como patrimonio mundial, porque era la ciudad de barro más grande a nivel mundial. Pero vean ustedes, se nota ahí en la imagen bien claro, acá se nota como unos rombos bien definidos, pero acá en la parte superior ya los rombos han desaparecido y ya tienen forma de lomadas. Esto es por la erosión, ¿ah? Entonces acá tendría que haber existido un programa de preservación y conservación para que no lo afecte. ¿Y cómo haríamos si la lluvia siempre va a haber? Quién sabe, capaz colocar unos paneles en la parte superior para evitar que caiga directamente la lluvia y o la humedad habría que aislar el lugar, no sé, y discurra y no lo afecte, ¿no? O sea, habría que ver qué medidas, ¿no? Pero está en riesgo, ¿no? Ya de ser excluido como patrimonio mundial la zona arqueológica de Chanchán. Patrimonio cultural de la humanidad tenemos los materiales que vienen a ser casas, fortificaciones, palacios, ¿no? Lo que estábamos hablando, ciudades, ciudades enteras, poblados, barrios, y obras elaboradas por el hombre o también naturaleza y el hombre como paisajes urbanos y rurales. Ahí estamos viendo el Chavín de Huanta. En 1985 fue considerado Patrimonio de la Humanidad, ¿ya? Inmaterial, que tenemos, ¿se acuerdan? Lo que no es visible, medible, ¿no? Tradiciones, por ejemplo. Tradiciones de generación en generación, los relatos, las leyendas, los cuentos populares, la música, la danza, las fiestas, todo eso, ¿no? Estamos viendo las diversas manifestaciones relacionadas a la Virgen de la Candelaria, que es un patrimonio mundial inmaterial que fue considerado a partir del 2014. ¿Mm? Patrimonios naturales de la humanidad nuestras, en primer lugar, que vienen a ser, ya sabemos, formaciones físicas, biológicas, glaciares, islas, cuevas, bosques, montañas, todo lo natural, o el hábitat de especies animales y vegetales en peligro de extinción, ¿ya? Am, parques nacionales delimitados, ¿no? Todo. Ahí tenemos el Parque Nacional de Huascarán, en 1985, porque es la cordillera glaciar tropical. O sea, se encuentra en una zona tropical y tenemos hielo, por decirlo así, ¿no? El Parque Nacional Manu, porque tiene una diversidad biológica y ecosistémico bastante importante a nivel mundial. Patrimonio mixto de la humanidad, tanto natural como cultural. Uno de ellos, el santuario de Machu Picchu, este es un lugar montañoso, bosque tropical, ¿no? Y aparte, y además tiene pues la presencia humana con la ciudadela, pues, ¿no? Es mixto. Otros son los bosques de niebla de la ceja de selva alta que conserva aquellas especies de fauna silvestre en vía de extinción. Parque Nacional Río Viseo. Es un parque tremendo, como les comentaba, bastante difícil de ingresar. Es ahí donde está uno de los sitios arqueológicos llamado el Gran Pajatén, que si lo acondicionan, porque no es fácil, porque las condiciones de ese lugar es bien duro, es bien fuerte, o sea, cerros muy abruptos, con harta vegetación, avanzar por ahí, lluvias intensas, animales y todo, avanzar por ahí no es fácil. Ese Gran Pajatén, si lo acondicionan, sería casi como un Machu Picchu, pero en la selva. Y después dice los pinchudos. Los pinchudos, ¿qué vienen a hacer? En esa zona, imagínense, son cerros muy elevados, ahí estamos viendo en esta imagen. En estas partes altas aparece, en ciertos sectores, no en todo, cuando uno se ve un personaje eh, labrado, o sea, realmente está labrado en madera, ¿ya? Y ya se imaginarán por qué lo llaman pinchudos, ¿no? O sea, con esa forma y todo, así, de madera pegado en el cerro. Entonces, ¿qué pasa?
Los exploradores, los arqueólogos, dicen, oye, mira, hay un pinchudo, trepar ahí no es fácil. Si se llega a trepar, se llega a una cosa así, el pinchudo acá amarrado de madera y dentro hay un mausoleo, o sea, es como una cripta y adentro hay sarcófago, o sea, hay una persona muerta con sus vasijas y todo lo demás, ¿no? Entonces, esos pinchudos me indica que ahí hay una persona importante que ha sido enterrada. Eso existe en este tipo de selva, que no es fácil de llegar a esto, ¿ya? Pero veamos ahora acá, en separata les mencionan algunos. A ver, ¿qué tanto conocemos o vamos a darnos una idea rápida? Eh, Patrimonio mundial que pertenece al Perú. La ciudad de Cusco, material. Vamos con el material cultural, material. Cusco, ahí está el año de inscripción. De hecho, que la ciudad es hermosa, pues toda la ciudad. Chavín de Huántar, el que estábamos viendo, el templo de Chavín, la zona Chavín de Huántar. Chan, la que acabamos de ver que está deteriorándose. Miren, el centro histórico de Lima también, ¿ya? El patrimonio de la humanidad, el centro histórico, donde están los balcones y todo eso. Los geoglifos de Nazca y Palpa, las tremendas líneas de Nazca, los turistas vienen pues, los sitios, los turistas cuando llegan a Perú es Machu Picchu, y ahí es Nazca, por las líneas, y ahí es el Cañón del Colca, y ahora es Lima, por la gastronomía. ¿No? Porque antes la gente llegaba, los turistas llegaban a Cusco, Lima era la ciudad de paso, porque llegabas a la en capital y de ahí pasabas. Así era. Entonces, pero ahora Lima también es, ¿ya? Eh, ¿Qué más tenemos? El centro histórico de Arequipa, sí, el centro histórico es bonito, por el sillar. La ciudad sagrada de Caral, en Supe. Caral es, ¿no? La más antigua, digamos, pre-inca. Pero no solo es Caral, ¿ah? Es un circuito, es Caral, está Áspero y está Bichama, que están cerca. El Capañán, ni hablar, pues, la gran red inca que cruzaba, que iba a lo largo de todo el imperio, de todos los Andes. O sea, es como decir una avenida tremenda que venía desde Argentina, de la Sierra de Argentina, todo, agarraba todo, todo el Perú, Cusco, y llegaba cruzaba Ecuador inclusive. Y de esa gran red, llamada, esa gran vía, el Capañán, salían otras vías pequeñas, o sea, como calles auxiliares, hacia la costa y hacia la selva. Y hay varios. Uno se va a Guaral, por ejemplo, el río Guaral, acostado de los cerros, ahí arriba en la parte alta, ahí está el camino Inca, que va a la parte alta, que llega a Guayá y Sorrepasco. Uno se va al río Lurín, el río Lurín, uno va aguas arriba, a por todos esos poblados, y por ahí hay un camino Inca que llega a Antioquía, toda la zona esta, y llega a Jauja, ¿no? Todo es una red vial. El que estamos viendo, el de Chanquillo al norte, el complejo, y después, bueno, cultural inmaterial, manifestaciones culturales del pueblo Zápara, arte textil de la isla de Taquile. Esto es donde Laguna de Titicaca, el lago de Titicaca, ¿no? Que la gente va a ver su- su- sus telares, todo que desarrollan, ¿no? Salvaguardia del patrimonio cultural y material de las comunidades aymaras de Bolivia, Chile y Perú. Claro, en ese sector Perú es frontera, Perú-Chile es tripartita y ahí mayormente están desarrollados los aymaras, ¿no? La guaconada, danza ritual del mito en Huánuco, pues la Shuba, restos cantados en la etnia Huachiaperi, este es selvático. La peregrinación al santuario de Coyurriti, es un rito donde inclusive viene gente de todo el mundo, es harta gente. Consiste en ir al Nevado Ausangate en Cusco, caminando, van unos elegidos, llegan al Nevado, llegan al Nevado y
extraen trozos grandes de hielo. Y ese hielo lo llevan para todos los peregrinos que han ido y se lo reparten. Y se supone que hacen su rito para pedir deseos, ¿no? Deseo que este año tener una casa, tener, ¿no? Y venden muñequitos, es todo un rito muy, muy interesante, el Coyurriti. Además, la fiesta de la Candelaria, claro, la danza el Huititi. La danza el Huititi es una danza bien bonita en el Colca, en los pueblos de Colca, en Cabanacón, de Maca, en todos esos sitios. Una danza muy especial. Eh, el sistema tradicional de jueces de agua de Corongo. Corongo es en Ancash, al norte, ¿no? Eh, hay un rito ahí en el cual hacen la limpieza de las sequías para que el agua discurra de nuevo, porque se llena, ¿no? de maleza y todo, y esas sequías canales va por sus chakras para regar, ¿no? Entonces hacen la limpieza con todo un rito de baile y todo lo demás. El atajo en el grito y payitas de la danza del sur, costa central. Es una danza de la raza afrodescendiente, en la zona pues, de Chincha, Ica y todo, que tiene de influencia también de la zona de Huancavelica. Valores, conocimientos, saberes del pueblo Jun, ¿sí? Ese es en la selva. Y práctica y significados asociados a la preparación, consumo de ceviche, presión de la cocina tradicional, 2023. Ah, bueno, ya el ceviche peruano ya es un patrimonio mundial. Natural, tenemos el Parque Nacional Huascarán y el Parque Nacional del Man. Y mixto, el Santuario Histórico de Machu Picchu y el Parque Nacional Río Aviseo. Y viene lo que se conoce como la lista indicativa. La lista indicativa es una lista propuesta, donde el Perú propone estos sitios, queremos también que sea patrimonio de la humanidad. Entonces, la UNESCO, porque no solo recibe el Perú, recibe de todos los países del mundo. Evalúa, tiene sus especialistas y dice, ya, de todo lo que me has presentado este año, este va a ir, porque reúne las condiciones. ¿Ya? Entonces, en esa lista indicativa, ¿por qué es importante? Porque una vez que sea considerado patrimonio de la humanidad, bueno, vienen pues, hay dinero de ingreso para apoyar, para hacer la preservación, conservación y todo lo demás, ¿no? Y aparte, pues, ya se torna como un punto de interés a nivel mundial. Bueno, hay 24 sitios en la lista indicativa. Tenemos el centro histórico de la ciudad de Trujillo, cultural. Sí, es bonita, el centro histórico. El de Cajamarca también, sí, el centro histórico. El complejo minero de Santa Bárbara. Es que le mostré hace un rato que esto era una mina. El complejo minero de Santa Bárbara es una mina antigua de la época de los incas y que después los españoles lo explotaron en gran cantidad, que de ahí extraían el mercurio. Esto queda en Huancavelica, Santa Bárbara. Los acueductos de Nazca, esos son los acueductos de Cantayop de Nazca. Nazca, sur de Ica, zona árida, poca agua, pero estos acueductos que están en Nazca mismo, ahí hay un pueblito de Cantayop, son como unos espirales hechos en la superficie de la tierra, huecas, y abajo aprovecharon el agua subterránea, para eso hicieron esos acueductos, los acueductos de Cantayop de Nazca. Complejo arqueológico de Toro Muerto al sur, en Arequipa, donde hay unos petroglifos de antiguos peruanos que habían dibujado. El complejo arqueológico de Marca Huamachuco, eso queda en Huamachuco, Sierra de la Libertad, en la parte del pueblo, a sus alrededores hay un cerro bastante grande y en la parte alta hay unas construcciones muy grandes y bien desarrolladas, que sí vale la pena que lo consideren. Los sitios Chachapoya del Valle del Utcubamba. En toda la zona de Utcubamba, eso es Chachapoyas, Moyobamba, toda esa Profesor, parte, ¿sí? disculpe, se quedó en la diapositiva de Patrimonio Mixto de la Humanidad. No sé si está presentando otra o sigue ahí. No, no estoy presentando otra, porque es lo Ah, último que ya, tengo ahí, ah, sino ya, que me estoy ya, ok, basando en su separata que tienen ustedes. ya, ok, ¿Sí? gracias. Sí, estoy
porque por ahí me pueden decir, profesor, y en la separata aparece otro. Esta es la parte de la lista indicativa, solo estoy mencionando los que hay, ¿ya? Un poco para que tengan presente, o sea, porque ahí uno los lee y listo, porque de ahí vienen los ejercicios, ya, porque uno los lee y dice, y esto, de hecho que todo esto yo les recomiendo, de hecho que lo van a hacer, porque ustedes van a ser futuros profesionales y todo, y van a tener la capacidad, por trabajo o por turismo, porque se pueden dar el gusto y lo van a hacer, yo estoy seguro que así es, ya, pero así se llega, o sea, todo profesional, yo he viajado bastante por mi trabajo, harto, todo el Perú y afuera también, y también lo he hecho por turismo también, me gusta conocer, entonces, nosotros realmente tenemos una diversidad tan grande comparado con otros países, uf, tenemos harto, somos diversos en todo, ¿no? Y eso es algo de, a cualquiera, a mí me pasa, me llena de orgullo, ¿no? Somos, pues, tenemos una diversidad tremenda, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahí hay varios, ¿no? O sea, realmente, ya que lo tienen ahí mencionado, sería bueno que le den una chequeadita de googleando, pongan uno cada uno. Ah, mira qué bonito. A ver, suena interesante, ¿no? Y tenemos, aparte de estos otros sitios, ahora tenemos los geositios, tenemos uno a nivel mundial que es la del Huayna Putina, que es un sitio donde hubo una explosión. Fue tan grande esta explosión que movió toda Sudamérica y afectó climáticamente por más de un año el hemisferio norte del planeta, el volcán Huayna Putina que está en Moquegua, para que vean lo intenso que fue y es considerado un geositio a nivel mundial. ¿Ya? Vamos, acá les voy a dar espérense, ahí tienen la clave, porque creo que ya estamos cerca de la hora, de las de los ejercicios. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de esta parte? Francés, uno podría explicar por qué es la C. ¿De cuál? ¿Del uno? A ver, Sí, vamos a revisar. Ya, vamos a revisar. Uno. A ver, no, no es la C, es la B. No, no, esto está mal. Voy a poner acá. ¿Ya? Ratito. Un ratito. No, no, esto no es. No se chancado con el de geografía. Ya voy poniendo, ¿ya? A ver, un ratito, un ratito. No, estoy viendo otra cosa. No, sí, está bien. ¿Es la C? Quiero ver un rato. He agarrado otra separata. Ah, un ratito. Ah, ya. Sí, la C. Está bien, está bien, está bien. C, la 2 es la E, la 3 es la C y la 4 la B. La 4 sí está, la 4 es la B. Y había uno que no estaba así, no estaba actualizado. Ahí está. 4B, 3C, 2E y 1C. Ya, vamos a revisar. A ver. Una cuadrilla de obreros, mientras realizaba trabajos de excavación para el tendido e instalación de la red de gas en un distrito capitalino, halló osamentas humanas acompañadas de restos de vasijas y cántaros, presumiblemente pertenecientes a un señorío prehispánico de la costa. A partir de lo descrito, identifique él o los enunciados correctos. A ver, ¿cuáles son correctos? Vamos a ver. 1. Al haber sido encontrados en zona urbana, carecen de valor cultural y patrimonial. ¿Es correcto eso?
al haber sido encontrados en zona urbana, carecen de valor cultural y patrimonial. ¿Es correcto eso? No, falso. Es falso. Donde sea que se encuentre, en rural, urbano, ya, es falso. Tiene un valor. Dos, si son reconocidos como manifestación cultural, serían considerados patrimonio histórico. ¿Es Falso correcto eso? también. Falso, porque es patrimonio arqueológico. Porque estamos hablando de pre-Inca. Histórico sería si fuera algo virreinal o algo así. Tres, la escasa cantidad de restos reduce su importancia para ser considerados patrimonio. Es falso. Que hay poco o hay mucho, no, es patrimonio y punto. No habla de cantidad, ¿no? Si pesa 1 kilo, si no, no, tampoco. Cuatro, la presunción de ser patrimonio cultural es suficiente para establecer el derecho de protección. Claro que es verdadero. Profesor, ¿Sí? patrimonio cultural es de los pre-incas e incas, ¿no? No después de los españoles, ¿verdad? No, no. Patrimonio, claro, es cultural, pero dentro de eso hay el arqueológico y el histórico. Arqueológico, pre-Inca, Inca. Histórico, españoles hasta ahorita. Ambos son culturales, pero uno se le considera arqueológico, cultural arqueológico, y el otro cultural histórico. ¿Sí? Es lo que está pasando ahorita con el metro de Lima, que han estado excavando y han estado encontrando vasijas y ciertas zonas construcciones. Y han detenido, entonces han tenido que venir los especialistas, los arqueólogos y todo para revisar y definir y hacer el rescate. Como ya la obra está en avance, rescatar, o sea, sacarlo y colocarlo en otro lugar para preservarlo. Es lo que está sucediendo también, si cuando estén por el centro se van al Palacio de Gobierno, atrás del Palacio de Gobierno donde está el río Rímac, ahí está el Boulevard de Chabuca Granda. Entre el Boulevard de Chabuca Granda y el Palacio de Gobierno, hay una zona que le han puesto paneles, todo, y si uno se acerca, ahí están las excavaciones y ahí están las construcciones antiguas limeñas, que lo están estudiando y lo están preservando. Entonces son situaciones que se van dando y no puedes agarrar y destruirlo por destruir nomás porque estás construyendo otra cosa. Entonces todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? O sea, nosotros como personas ustedes que se están preparando, ¿no? A ser profesionales, mejores personas, hay que también tener presente estos aspectos y valorar, ¿no? O sea, y cuidar y valorar y también educar a quienes no lo conocen, ¿ya? Bueno, chicos, estamos en la obra, lo dejamos ahí y ya nos estaríamos viendo por este medio la próxima semana, ¿sí? Cuídese. Gracias, profesor. Suerte, cuídense, chicos, estamos hablando. Profesor, cuídense.